Bienvenidos todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, un cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este día especial, es el capítulo 19 del libro de Shemot. Tuvimos que regresar unos capítulos hacia atrás, estábamos viendo el capítulo 35, porque el orden cronológico lo demanda, de acuerdo a los acontecimientos que se están viviendo en el monte Sinaí. Corresponde completar el capítulo 19, que ya lo habíamos estudiado hasta el verso 20, y hoy continuaremos desde el verso 20 en adelante. Terminamos el 19, lo terminamos cuando estudiamos, y continuaremos del capítulo 19, del verso 20 en adelante. Una ayuda de memoria: recordemos que en el capítulo 35, recordemos que Moshe baja de la cima del monte Sinaí después de haber hablado con el Todopoderoso 40 días y 40 noches en su tercer periodo. Desciende con las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Una vez que baja, brilla su rostro. El relato menciona que se está utilizando un velo por el brillo, por el resplandor que el rostro emitía. Luego habla con Aarón, con los líderes de la congregación. Luego se reúne con el pueblo, le cuenta, le da las instrucciones de lo ordenado por el Eterno. Y nuevamente convoca a toda la congregación de los hijos de Israel en el capítulo 35 y le menciona todas las palabras que el Todopoderoso les había mandado para que fueran hechas, como cuales vimos, como guardar el Shabbat, el día de reposo, no el día domingo, no el día sábado, sino el Shabbat, el séptimo día establecido por el Todopoderoso, no el día domingo como se estableció por Constantino en el 321. Entonces, esto fue mencionado nuevamente porque es súper importante que se haga, que se realice, que nosotros lo guardemos, porque el Eterno lo bendijo y lo apartó. Y además menciona las prohibiciones de este día de Shabbat, como que no deberíamos encender fuego en nuestras moradas. Nosotros deberíamos preparar todo nuestro alimento del día viernes y del día de Shabbat. Había que prepararlo todo el día viernes para no estar cocinando en el día de reposo. Y al que realizara obra alguna tenía pena capital y sería muerto, se le daría muerte por haber quebrantado el día de reposo. Y todo esto, el día de reposo, recordemos que lo menciona antes de que dé las ofrendas que el pueblo podría llevar, hombres y mujeres, para la construcción del lugar santo. ¿Qué significaba esto? Que todo Israel, como un solo hombre, tenía que trabajar durante 6 días, pero al séptimo día todo trabajo debería cesar. Todos deberían descansar, deberían reposar, y aunque se estuviera edificando, construyendo este santuario, este lugar sagrado, se debía respetar el día de reposo. Y se le da la información entonces que el Eterno, se le da la información al pueblo que el Todopoderoso había nombrado como Betzaleel, como el arquitecto, una figura del Yeshua, un arquitecto del Mishkan, una figura de Yeshua, así como su ayudante Oholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Y entonces se le da esta información, la congregación sale de delante de Moshe, y aquí hay un periodo donde todas estas personas, hombres y mujeres, todo el pueblo, comienzan a traer las ofrendas para la construcción del santuario. Y acá se está entonces efectuando la recolección de todo material para el uso de la construcción del tabernáculo, y es por esto que deberíamos continuar cronológicamente
con el capítulo 19, desde el verso 20 al 25. ¿Por qué? Porque estos versos estaban pendientes cuando Moshe sube con Aarón, para que se le dieran nuevas instrucciones. Y ahora quedaría bien ubicado. Entonces, nosotros no podemos continuar con el capítulo 36, terminamos el capítulo 35, no podemos continuar con el capítulo 36 porque en el capítulo 36 ya se recolecta todo el material, se le dice a Moshe que ya es suficiente, Moshe habla con el pueblo, que ya nadie más traiga los materiales, ofrendas, porque el material ya estaba todo dispuesto para la construcción del santuario. Eso se ve en el capítulo 36. Tenemos pendiente lo que vamos a ver hoy día y esto quedaría súper bien cronológicamente. Todo esto es gracias al Creador. Esto no es un mérito mío, sino un mérito del Creador que da este entendimiento para poder ubicar las piezas de este rompecabezas cronológicamente donde iban ubicadas. Así que la gloria, la gracia es para Él. Así que continuamos. Ahora su Biblia en el capítulo 19, en el verso 20, damos comienzo al estudio de hoy. Verso 20. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Entonces estaban recolectando todas las ofrendas, todos los materiales, y Moshe es llamado, desciende nuevamente el Eterno, Moshe es llamado. Esta es la sexta vez que Moshe subirá a la cima del monte para hablar con el Eterno. Y acá ya Moshe está usando el velo. Recordemos que desciende con las dos tablas, su rostro brillaba, se pone un velo para que no se fijaran la mirada de los israelitas en ese brillo, en eso que iba a perecer. Entonces, la primera vez que sube Moshe, porque esta es la sexta vez, la primera vez que sube está ubicada en Éxodo 19, verso 3, cuando sube al Eterno y le dice que les diga al pueblo que guarden su pacto, sus mandamientos, para que sean sus ministros y que sean gente santa. Todo, y el pueblo baja, y Moshe baja la primera vez y el pueblo le dice todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Se comprometieron sin que el Eterno mencionara los mandamientos, ellos se comprometieron a hacerlo. La segunda vez que sube Moshe al monte Sinaí es en el libro de Shemot, en el capítulo 19, en el verso 8, cuando Moshe le da la respuesta al Todopoderoso sobre el pueblo, lo que dijo. Y cuando le dice ahí que el pueblo ha dicho que harán todo lo que les mande. La tercera vez está ubicada en Éxodo capítulo 20, verso 21. Moshe sube de nuevo entonces y se acerca a la oscuridad de la nube por 40 días y 40 noches. Esta es la primera vez que, su primer periodo de 40 días y 40 noches, que sube al monte Sinaí. Después desciende, recordemos, de esa primera vez. La cuarta vez es en Éxodo 32-31, cuando, buscando perdón por el acto de idolatría cometido por el pueblo de Israel, donde crean este becerro de oro y le rinden culto, sube nuevamente por 40 días y por 40 noches está con el Eterno. Recordemos que no come pan, no bebe agua, intercediendo, pidiendo expiación, perdón para el pueblo de Israel. Y el Eterno escuchó su clamor y perdona al pueblo de Israel, y ahí le pide que se alice 2 tablas nuevas de piedra para que el Eterno vuelva a escribir las 10 palabras en esas tablas, por las que Moshe, al descender y ver esta abominación, las quebró al pie de este monte. La quinta vez que Moshe sube a hablar con el Eterno está ubicada en el capítulo 34 del libro de Shemot, en el verso 4, cuando ya prepara las 2 tablas y asciende de nuevo a la cima del monte. Y la sexta vez es la que estamos viendo hoy en el libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 19, en el verso 20. Entonces aquí el Eterno lo llamó para dar las instrucciones y el recordatorio de no traspasar los límites establecidos por el Eterno. Y nos faltaría la séptima vez,
porque 7 es importante, 7 es completo. Entonces Moshe va nuevamente a ascender su séptima vez a la cima del monte Sinaí. Y esto está ubicado en el capítulo 24, verso 1 del libro de Éxodo. Entonces tenemos contabilizada 7 veces que Moshe, siendo de edad de 81 años aproximadamente, tiene esa habilidad, esa fortaleza, esa fuerza para ascender y descender de este monte, sabiendo que no era una montaña, era la montaña más alta y era de difícil acceso para ascender. Y acá en Éxodo 24.1 no sabemos el tiempo que permanecieron ahí, solo se da el relato de lo que sucedió. Verso 21. Y el Eterno dijo a Moshe: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Eterno, porque caerá multitud de ellos. Sube Moshe al llamado del Eterno, le da las instrucciones y aquí dice que descienda y que le ordena al pueblo entonces no traspasar los límites para que el Eterno no los mate. Recordemos entonces que Moshe, desde que habló la primera vez en Éxodo, en Éxodo 19.3, ahí recordemos que habla por primera vez. Ya han pasado 121 días desde que se le pidió al pueblo que no traspasara los límites que Moshe iba a establecer al pie del monte, que no debería traspasar ni hombre ni animal. Y vemos que en el capítulo de Éxodo 19, del 12 al 13, es donde ya se establecen los límites para que no fueran traspasados. Y se los vuelve a recordar porque ya han pasado 121 días, alrededor de 4 meses, para que el pueblo los vuelva a recordar y que no vuelva a pasarlos porque iba a caer una multitud de ellos. Y así evitar que alguien muriera si alguien pasaba estos límites. Y Moshe entonces sube con el velo, habla con el Eterno. Cuando hablaba con el Eterno se quitaba el velo, después descendía, se ponía el velo al descender, y cuando hablaba con los hijos de Israel se sacaba el velo y después se ponía el velo en su rostro. Verso 22. Y también que se santifiquen los ministros que se acercan al Eterno, para que el Eterno no haga en ellos estragos. La palabra santificar es la palabra hebrea, kadosh, que ya debería ser conocida. Es la palabra H6942, que significa ser limpio, ser apartado, ser consagrado, ser dedicado solamente al Eterno, al amo, al Eterno, y no tener otro amo o alguien más a quien servir. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo esto a los... Aquí está hablando a los ministros. Él le está pidiendo, y también, verso 22, y también que se santifiquen los ministros que se acercan al Eterno, para que el Eterno no haga en ellos estrago. Para que no crean que por su elevado rango les confiere santidad sin preocuparse de obedecer la palabra del Eterno. Recordemos que los levitas, Aarón y los levitas, tenían ya el oficio de ministros del Eterno. Entonces ellos no deberían considerarse que porque ya tenían ese oficio no necesitaban santificarse, no necesitaban apartarse, que ya iban a tener gracia delante del Eterno. No, ellos tenían que obedecer, tenían que hacer obras, tenían que dar frutos que demostraran que estaban obedeciendo los mandamientos del Eterno. ¿Por qué? Porque tienen una mayor responsabilidad al tener este oficio de ministros, de mediadores entre el Eterno y el pueblo. ¿Por qué? Porque son representantes del Creador y deberían apartarse y obedecer todo
lo que el Eterno mandara. Y es lo que nosotros tenemos que obedecer. No porque el Eterno dio al Cordero Yeshua para que nos diera sus vestiduras y con su ruach ser ministros de él. Ya por eso no tenemos que hacer nada, ya por eso estamos en la gracia. No, al contrario, mayor responsabilidad tenemos de obedecer los mandamientos, de ponerlos por obra en agradecimiento, en reconocimiento de que queremos que nuestro juez, que nuestro gobernador, que nuestra autoridad sea el creador y no el adversario del creador. Porque si no estamos bajo sus mandamientos, somos gobernados por el adversario, por Hasatán. Entonces, no pensar que porque ya Yeshua fue sacrificado para pagar por nuestros pecados, no tenemos que hacer nada y estamos en el tiempo de la gracia. No, estas vestiduras que nos está proporcionando este Cordero, esta salvación, debemos mantenerlas blancas, limpias, y caminando en este mundo es demasiado difícil. Si nosotros vivimos como Él vive en el mundo, esas van a estar inmundas de cochinas, van a expeler un olor desagradable, van a estar sucias, mugrientas. Entonces, ¿cómo las mantenemos? Con los mandamientos. Yeshua desde los lugares celestiales bajó a la tierra a rescatar este cetro que es Israel, a los vencedores, a los que obedecen, a los que trabajan con los mandamientos del Eterno. Él trataron de ensuciar sus vestiduras, de que se mancharan, pero él no pecó. Fue un ser humano que vivió todo lo que vivimos nosotros, que fue probado en todo lo que nosotros somos probados, pero él no cayó en tentación, no pecó. Fue un Cordero inmaculado y él nos proporciona esas vestiduras que no lograron ser manchadas en este mundo de tinieblas donde estamos siendo puestos a prueba para ver si vamos a obedecer estos mandamientos o vamos a vivir como el mundo quiere que vivamos, como Hasatán, el príncipe de este mundo, quiere que vivamos. Si vamos a bailar el canto, la música que él nos está dando. Entonces acá vemos que está hablando de los ministros, de los servidores del Eterno, los mediadores que deben mantener sus ropas limpias, deberían santificarse, deberían apartarse porque van a subir a la cima del monte. Verso 23, Moshe dijo al Eterno, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. ¿Qué está diciendo? Recordemos que el Eterno desde un comienzo le dijo que le pusiera límites, que apartara el monte, o sea, que no pasara nadie, que lo apartara, que lo santificara, y que el pueblo no iba a poder traspasar estos límites porque ya se había mencionado. Dios dio límites, dio instrucciones, dio decretos, dio normas de vida para no ser traspasadas, para no quebrantarlas. ¿Por qué? Porque si traspasamos, si no estamos bajo esos mandamientos, estamos en pecado y va a haber una sanción. El pago del pecado es la muerte. Y acá está diciendo que no tienes que traspasar sus límites. Entonces te tienes que poner bajo el cerco de los mandamientos del Eterno sin traspasarlos. Cuando le dice que santifícalo, entonces tenían que apartar el monte especialmente para el Eterno. Y recordemos que cuando llegan al monte Sinaí, se le da esta instrucción que fue en el tercer mes de la salida de Misrayim. Se le da esta instrucción de no traspasar los límites que se habían marcado. Y eso está en Éxodo 19, capítulo 19, Éxodo 19, verso 12 al 13. Y ahora, en este verso, recordemos que ya estamos en el mes séptimo aproximadamente, en el día 11 a 12 de ese mes de la salida de Misraín. Han pasado alrededor de 4 meses entonces desde que se establecieron los límites y que se le dio la orden de que no pasaran, que no los traspasaran ni el pueblo ni los animales. Y recordemos que esto
estos límites no deberían haberse quitado porque Moshe está recién bajando, están conversando, se le están dando las instrucciones al pueblo, ahora va a ser llamado nuevamente. No deberían haberse quitado, solamente que el Eterno le está dando las instrucciones para una precaución para el pueblo, para que no se relaje, para que no crea que está en la gracia y que no va a tener consecuencia todo lo que hace. Y entonces lo menciona nuevamente el Eterno por misericordia al pueblo. Y Moshe le responde al Eterno que los límites estaban aún en su lugar, apartando la montaña y que nadie iba a traspasarla porque aún estaban designados. Verso 24, y el Eterno le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los ministros y el pueblo no traspasen el límite para subir al Eterno, no sea que haga en ellos estragos. ¿Qué significa estragos? Estragos significa una matanza o una destrucción del pueblo o de gente. Eso significa estrago. Entonces iba a haber una consecuencia. Si traspasaba los límites, iba a caer una gran multitud de este pueblo. Acá tenemos que hacer unas correcciones en el verso. Está mal traducido y está mal ubicado. Entonces yo le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, al capítulo 24, al verso 1. Porque acá en el verso 24 que estamos leyendo, está diciendo, el verso dice, y el Eterno le dijo, ve, desciende y subirás tú por Moshe y Aarón contigo, mas los ministros y el pueblo no traspasen el límite para subir al Eterno, no sea que hagan ellos estrago. Entonces, ¿qué está pidiendo? Que va a subir Moisés y Aarón, pero está diciendo que los ministros y el pueblo no deben traspasar los límites. Entonces, vamos al libro de Éxodo, acompáñenme, vamos al capítulo 24 y vamos a leer el verso 1. Y para aclarar este verso que aparece acá, dice, dijo el Eterno a Moshe, sube ante el Creador, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinarás desde lejos. Acá hay una contradicción porque en el capítulo que estamos viendo, 19, verso 24, dice que subirá Moisés y Aarón, pero los ministros y el pueblo no subirán. Y acá en el capítulo 24, verso 1, dice que suba Moshe, Aarón, Nadab, Abiú, y está diciendo además que suban 70 de los ancianos del pueblo de Israel. Y le voy a pedir aquí mismo en el capítulo 24 que vayamos al verso 9. Dice lo siguiente. Y subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú, que serían los hijos mayores de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Entonces, vemos que sí subió Moshe con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de los hijos de Israel. Acá lo que está mal, o lo que hay que corregir, es que el verso debería dividirse en dos. Este verso 24 del capítulo 19 debería dividirse en dos. Y debería decir lo siguiente. Ve, desciende y has de subir tú y Aarón contigo y los ministros. Y ahí debería tener un punto aparte. Ese sería un fragmento de este verso. Y después entonces debería tener un punto aparte, pero acá no debería continuar con la parte pendiente de este verso 24. Debería continuar con el verso 2 del capítulo 24. Entonces, acá debería ser agregado del capítulo 24, el verso 2, para que se entienda lo que realmente el Eterno le dijo a Moshe. Entonces leemos el capítulo 2, el verso 2, del capítulo 24.
Pero Moshe solo se acercará al Eterno, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Entonces, dice que, si lo corregimos, dice que iba a subir Moshe y Aarón con él y los ministros. Pero Moshe solo se acercará al Eterno y ellos no se acerquen. ¿Quién? Aarón y los ministros no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y hay un punto aparte. Y ahora debería continuar con el fragmento pendiente del capítulo 19. El que dice: y el pueblo no traspase el límite para subir al Eterno, no sea que en ellos haga estragos. Espero que se haya entendido. Vamos a darle la lectura como debería hacerse, como debería estar en su Biblia, para entender lo que el Eterno le pide a Moshe. Dice, entonces, verso 24, corregido, vamos a agregarlo, el verso 2 del capítulo 24. Dice, verso 24, capítulo 19, verso 24, y el Eterno le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, y los ministros. Pero Moshe solo se acercará al Eterno, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y el pueblo no traspase el límite para subir al Eterno, no sea que él haga estragos en ellos. Y ahí nos quedaría súper bien y no se contradice después con el capítulo 24, verso 1 y verso 9, que dice que subió Moshe, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de los hijos de Israel. ¿Se entendió? Sí. Gracias. Verso 25. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. Desciende, el Eterno le estaba dando las instrucciones, desciende, le pide al pueblo entonces que no traspase los límites. Moshe está reunido con el pueblo, le está diciendo que respete los límites ya establecidos, que no los traspase, porque él nuevamente entonces debería subir a la cima del monte Sinaí. ¿Cuándo? Cuando el Creador le llame. Y acá entonces se le da la advertencia al pueblo para que no fueran destruidos. Está teniendo entonces el Padre misericordia, consideración por el pueblo de Israel. Y le va a decir entonces que subirá con Aarón y con los ministros y los 70 ancianos de los hijos de Israel. Y con esto cerraríamos el capítulo 19, lo que teníamos pendientes, y deberíamos continuar con el capítulo 24 del libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque está relacionado la historia del capítulo 19 y del capítulo 24. ¿Por qué? Porque ahora ya finalizamos, le está dando la instrucción en el capítulo 19 y ahora ¿qué debe pasar? Debe pasar que el Eterno llame desde la cima del monte Sinaí a Moshe para que él suba nuevamente con Aarón, con Nadab, con Abiú y con 70 de los ancianos de los hijos de Israel. 70, las 70 naciones, todo recordemos que es un número. Y ¿qué más importante? Todo, siempre tenemos que estar pendientes de lo que estamos leyendo. El 6, el 600, recordemos que Noé a los 600 fue puesto en un arca donde le iba a tener un año de reposo, digamos, porque iban a estar refugiados con alimento, con todo. Hay varias cosas que tenía otra idea que se me acaba de ir. Se me acaba de ir de... cuando Jacob igual, al sexto año, se le dice que regrese, cuando estaba sirviendo a Labán, al sexto año se le pide que regrese, el sexto al final del 6, el séptimo para vivir en la tierra de Israel, tranquilo. Y hay varias cosas, y las 70 naciones, el 7, 70 es de eso. Continuamos, capítulo 24, verso 1. Y dijo el Eterno a Moshe, sube ante el Creador, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de los hijos de Israel, y os inclinaré desde lejos. Recordemos que le dijo que
Moshe se iba a acercar y que ellos se iban entonces a estar un poquito más distantes. Acá les dice que estén de lejos. Entonces vemos que lo llama, le pide que suba con Aarón, con sus hijos, y vemos que sube con los 70 ancianos. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 19, verso 7. Verso 7 dice: entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo al pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Ahí vemos los ancianos, había líderes que estaban ahí frente al pueblo. Leemos este verso 1, el verso 2 lo tuvimos que reubicar donde correspondía, entonces no podemos continuar con el verso 2, tampoco podemos continuar con el verso 3 hasta el verso 8, porque el verso 3 al verso 8 están hablando cuando Moshe ya desciende de ahora cuando va a subir con las otras personas, hablan de ya cuando desciende. ¿Qué debemos hacer? Debemos continuar con el verso 9, porque así cronológicamente está. Continuamos entonces en el verso 9. Y subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de los hijos de Israel. A la voz del Eterno, al llamado a Moshe, asciende entonces Moshe, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de los hijos de Israel, y que el pueblo no traspase los límites que ya habían sido establecidos por el Eterno. Verso 10. Y vieron al Elohei de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué está diciendo el verso? Que suben y que vieron al poderoso de Israel. Aunque todas las naciones son creadas por el Eterno, y todo espíritu, todo aliento, o sea, todos nosotros pertenecemos a Él, todo, sea animal, sea hombre, sea bestia, lo que sea, todo pertenece al Creador, porque Él creó todo este ring de la prueba de la fidelidad y puso toda su creación para que nosotros seamos probados, seres celestiales que estamos en cuerpos de carne, en estos vasos de barro, para ser puestos a prueba. ¿Por qué? Porque estuvimos en ese reino de luz, donde hubo una rebelión, tuvimos que pasar acá para ver qué vamos a elegir y después volver al reino de la luz o al castigo. Entonces, todo Ruach le pertenece al Eterno, pero Él escogió a Israel. Él estableció una alianza y una norma con Abraham, con Isaac y con Israel, y con la circuncisión. Entonces con Isaac y con Israel y toda su descendencia. Después, obviamente, se mezclan todas las naciones, porque a Abraham se le dice que multitud de naciones iban a ser de su descendencia. Entonces, todos los que obedecen los mandamientos del Eterno son Israel, son más que vencedores. ¿Por qué? Porque siguen las huellas de Yeshua, obedeciendo al Padre. Y el poderoso solo escoge, el Elohim solo escoge a Israel para ser su pueblo. Lo santificó y lo consagró de entre todas las naciones, de entre todos los humanos. Muchos son los gentiles y las naciones que hay en toda la tierra, y todas son suyas, pero Él escogió a Israel. Él es solo soberano de Israel, no como las otras naciones que sirven al palo, a la piedra, a los futbolistas, a los cantantes, a los actores de cine, a todos que son ídolos. No, Israel es gobernado y sirve solamente al Eterno. Él es su juez, Él es su
soberano. Y todos los demás pueblos están gobernados por los espíritus inmundos o por potestades. ¿Por qué? Porque si no obedecen al Eterno, están bajo estas entidades espirituales que nosotros no somos capaces de ver. Entonces por eso no entendemos el mundo espiritual, pero sí tenemos el conocimiento de la instrucción. Sabemos qué es lo que domina al mundo y lo que domina a la humanidad. Nosotros entonces, si no obedecemos los mandamientos, si no obedecemos las instrucciones, las palabras, los estatutos, no estamos bajo el gobierno del Eterno. No crea en eso de la gracia. No crea que no hay que obedecer los mandamientos, que no hay que celebrar sus festividades, que no hay que alimentarse diferente. Todo eso lo aleja del gobierno del Eterno. Y vamos a estar bajo el gobierno del adversario, del Satanás y todos sus demonios, todas estas entidades de los ángeles caídos que gobiernan a esta humanidad que está en totalmente decadencia, que están muertos, que ellos creen que están vivos, pero son muertos vivientes. Y ahí recordemos que están todos los demonios de los ángeles caídos, todos sus hijos que quedaron en esta bóveda celeste, donde no pueden salir. Recordemos que el Eterno se le aparece a Abraham, se le aparece a Yitzhak, a Jacob y a Moshe, y ahora se le está apareciendo a Aarón, a Nadab, a Abiú y a los 70 ancianos de los hijos de Israel. Pero ellos no están viendo al Creador, ellos están viendo a Yeshua, al semblante del Eterno, a la semejanza al Creador, al representante del rostro del Eterno, al mensajero del rostro del Eterno. ¿A quién están viendo? Al dador de la Torá, al que bajó de la eternidad de los lugares celestiales, que es Yeshua, quien posee la autoridad, es decir, posee el nombre del Creador y bajó a rescatar a todos estos hermanos, a todos estos amigos que estaban en los lugares celestiales y que tuvieron que descender a este lugar de oscuridad, de tinieblas, para ser probados. Y Él nos viene a rescatar para llevarnos de nuevo a esos lugares celestiales de gloria, de hermosura y de eternidad. Y el verso está diciendo que debajo de sus pies había como un pavimento entonces de piedra de zafiro, y como semejanza, cuando dice cielo, la palabra cielo, no es que usted mire arriba y vea un plano celeste, no. Está hablando acá de Shamayim, de la bóveda del arco que está antes de las aguas, que están por encima de la bóveda, que es como un espejo fundido, según el libro de Job, y es el acuario, la pecera donde estamos sumergidos y nadie puede salir, y arriba están las aguas, y todo esto, lo que está hablando que era como zafiro, que era semejante a la bóveda entonces, al arco visible, donde se mueven los astros, donde están girando los astros, y que emite un brillo que causa cerrar los ojos por el resplandor que se da. Recordemos entonces que Yohanan, o sea Juan, y también Shaul, que es Pablo, ellos dicen que nadie ha visto al Creador. Y también en Éxodo 33:20 dicen que nadie me verá, nadie me verá, o sea, por un hombre nadie me verá y vivirá. Entonces, nosotros tenemos que entender que ellos no estaban viendo al Creador, sino estaban viendo al Mashiach, al ungido del Eterno. Y es acá donde tenemos un problema con respecto a la teología, al estudio de Dios. Que cuando se ve que traducen Dios, cuando en la Biblia usted encuentra la palabra Dios, se imagina que está hablando del Creador.
creen que entonces están viendo al Padre, al Creador, y entra todo en contradicción en la Biblia por no comprender los términos y conceptos hebraicos, ¿ya? No, porque no tienen un contexto de las raíces hebreas y solamente leen una Biblia traducida al español sin entender realmente el significado real de cada palabra. No estudian el significado de la palabra Dios. Nosotros entonces, cuando estudiamos el hebreo y conocemos los significados de la palabra Dios, nosotros entendemos que esta palabra proviene del latín Deus. La palabra Dios, cuando usted vea en su Biblia la palabra Dios, tiene que saber que esta palabra proviene del latín Deus. Y la palabra Deus proviene de Deus, que es la palabra indoeuropea, que es Deus, que significa brillo. Entonces, de Deus deriva Deus, que es del latín. Y de esa traducen Dios. Es como la palabra espíritu, que ya se la he mencionado, que eso tampoco es hebreo. La palabra es ruach, y significa viento, aliento. No un espíritu como Gasparín, como un fantasma. Eso es algo totalmente diferente. Entonces, cuando vea la palabra Dios en su Biblia, tiene que saber que eso proviene del latín Deus y a su vez del indoeuropeo Deus, que significa brillar o resplandecer. Ese es el significado de Dios del latín o del Deus indoeuropeo. Vinculada con el brillo diurno o la luz del día. Eso relacionan Dios, esas palabras relacionan no al creador, sino un brillo de cuando está amaneciendo o la luz del día. Entonces, la mayoría de las religiones antiguas, como el catolicismo y lo que es el cristianismo, rinden culto al sol, a Apolo y también al cielo, que es Júpiter, que es el rey de los dioses romanos. Por esto los cultos del mediodía, cuando el sol alcanza su cenit. Por esto, cuando usted ve esas edificaciones, tanta simbología en culto al sol que tienen, porque están adorando el brillo, el resplandor que emite ese sol. Y usted ve en las ventanas de las catedrales o hasta las iglesias mormonas, en todas le hacen los faros estos, las capillas están llenos de árboles. Acá hay una iglesia de los mormones o Jesús de los últimos días que está en Pedro de Valdivia y está llena de árboles, y nosotros hemos visto que los árboles son un culto a la fertilidad, a la diosa Cera, y tienen también sus capiteles arriba, sus faros ahí, puros símbolos, y las ventanas tienen su medio sol, puros símbolos de adoración al sol. Entonces vemos toda la simbología, los cultos a la hora que se hace, el pancito de la iglesia católica, que es un sol. Entonces, asociada a este culto, al sol, a la luz, a la claridad y al resplandor. Y además, esta palabra Dios procede del griego, que es Teus, Zeus. Lo voy a anotar. La palabra Teus, que es Zeus. Zeus es un dios griego. Entonces, es un dios griego. Y es el principal de los dioses griegos, que se coronó como rey de los dioses del Olimpo. Pero nosotros en el hebreo, que es la base de la Biblia, porque la Biblia fue escrita en hebreo, no en latín, no en griego,
Entonces encontramos la palabra Elohim. Esta es la palabra correcta y no la palabra Dios, ni Zeus, ni Deus, ni Daivos. La palabra es Elohim, que significa poderoso. Poderoso, poderes, juez, gobernante. Entonces, cuando usted ve en su Biblia que dice Dios, no necesariamente está hablando del creador, sino de un juez, de un gobernador. Entonces, nosotros vemos entonces la palabra Elohim, que significa poderoso, gobernante, juez puede significar. ¿Qué está diciendo? Que una mejor traducción del verso puede decir, y vieron al juez, al gobernador, al poderoso de Israel, al que siempre está pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, el entendimiento y el discernimiento de la instrucción del Creador. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Nosotros recibimos las vestiduras del Cordero del Eterno. ¿Ya? Nos ponemos esas vestiduras, tenemos un nuevo nacimiento, morimos, nacemos de nuevo, nos ponemos esas vestiduras nuevas, las mantenemos limpias, puras, blancas hasta el fin de nuestros días, hasta que se acabe nuestro testimonio, nuestra prueba de la fidelidad, las mantenemos blancas y durante todo ese periodo de tiempo, ¿qué hacemos? Los mandamientos obedecemos, aprendemos los juicios, aprendemos los decretos, aprendemos las instrucciones para ponerlas por obra. Tenemos el conocimiento. Iniciamos, nos ponemos la vestidura, somos niños, comenzamos a comer, a tomar leche, después vamos aumentando, nuestro conocimiento es más sólido, empezamos como un corderito y al final lo estamos volviendo un macho cabrío hasta que los convertimos en un búfalo ya. Tanto conocimiento que tenemos de la instrucción porque la estamos meditando, estamos comiendo de ella, estamos como los rumiantes, meditando, sub y baja en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras obras. Nos volvemos tan fuertes con esto que somos unos iniciados, vamos aumentando nuestro conocimiento hasta que nos hacemos poderosos, nos hacemos jueces y nos podemos hacernos gobernantes de un pueblo o de una comunidad bajo las instrucciones del Eterno. Porque Yeshua le dice a los líderes cuando estaba con ellos y le dice que ustedes no son dioses. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento de la instrucción. Y uno puede llegar a ser un Elohim, un Dios, un poderoso. ¿Ya? ¿Cómo? Se le designó a los jueces que estaban ahí. Eso es un Dios. No significa que sea el creador. Pero llegan los teólogos, es decir, los sacerdotes, los pastores, los obispos y todos estos líderes, ¿ya? Que líderes religiosos, son falsos, vestidos de cordero. Entonces, no le han enseñado a los filigreses que la palabra Dios, que aparece en su Biblia, proviene de otro idioma que no tiene nada que ver con el hebreo, que no está expresando lo que el hebreo está, el significado de la palabra hebrea. Entonces proviene de otro idioma que es una palabra genérica, que se utiliza para designar a varias personas, a hombres o a semidioses o a malajines caídos, haciendo referencia, y no necesariamente hace referencia al Eterno, al único y al uno, ya, porque el Eterno es único y uno, sino que se aplica a seres humanos como a Moshe, a Yitzhak y a los jueces que gobernaron el pueblo de Israel, que gobernaban y tomaban las decisiones, iban a donde ellos, le explicaban la situación y ellos tenían que dar su respuesta. Además, se les llama dioses a los vigilantes, a estos ángeles caídos, a los malajim,
que cayeron, que se rebelaron contra el Todopoderoso, y también se le llama dioses a sus hijos, que eran seres que tenían un conocimiento de sus padres, un conocimiento diferente a los del hombre. Y también se le llama dioses a todos estos ídolos como Baal, Moloch, Dagón, etcétera, la reina estas del cielo. A todo eso se le llama dioses, a hombres y a seres celestiales caídos y a sus descendientes. Entonces, sería todo diferente si la información correcta se le entrega a los filigreses, a las personas que asisten a estos templos buscando la verdad, pero le dan cizaña y no le dan alimento, no le dan trigo. La verdad tiene que ser dura y desnuda, sin aparentar algo para mantener a las personas dentro de una congregación. No, esto, la persona, ella tomará la decisión al escuchar las cosas, si le duelen, si rompen su paradigma de un modelo religioso o continúan la verdadera palabra del Creador. El Padre y su Hijo es su representante, quien es Dios. O sea, Yeshua es Dios. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, tiene el poder de juzgar y representa al Creador. Entonces, cuando Yeshua decía, yo soy un Dios o yo soy Elohim, tenía razón porque él tenía el conocimiento de la instrucción, sabía cómo aplicar los mandamientos del Eterno, no estaba blasfemando nada, porque si entendemos la palabra poderoso, Yitzhak era un Elohim, Yitzhak, Moshe era un Elohim, era un poderoso, por el conocimiento que tenían de la palabra, tenían sabiduría, entendimiento, ciencia. Nosotros tenemos que saber que en el hebreo tampoco existen las mayúsculas ni las minúsculas, no existe. Todas las letras son del mismo tamaño, son de la misma forma. Bueno, la yud es un poco más pequeña, pero siempre se hacen de la misma forma. No hay mayúsculas ni minúsculas, no, nada de eso que se hace aquí en el español. Tenían un mismo formato. Y Elohim, cuando ve a Dios en su Biblia, es la palabra hebrea Elohim, que significa poderoso. Por eso acá, cuando yo leo la Biblia, aunque vea la palabra Dios, yo la cambio por Elohim o por poderoso. Porque Dios significa brillar, significa resplandor, significa sol, significa Deus, significa Deus, significa Zeus. Y al ver entonces Dios en las Escrituras, tiene que tenerlo claro que no significa que están viendo al Creador, al uno, al único, al eterno. Esto ya, con todo lo que le he dicho, yo creo que queda más claro que echarle agua. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 15, y vamos a leer 15 y 16. Y dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura de alguna esfinge de varón o hembra. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en Devarim? Deuteronomio está diciendo que ellos no vieron figura alguna. ¿Qué significa? Que lo que está viendo Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel no es el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno en el monte Sinaí, recordemos que se manifestó con fuego, con truenos, con lluvia, con sonido de trompeta, una nube espesa, pero no hubo ninguna figura. Y después, ¿a quién es al que ven? Al Malaj, al mensajero, al ungido, al elegido del Creador. Continuamos, verso 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a él Elohim, y comieron y bebieron. Entonces, ¿qué vemos? Que vieron al poderoso, al que juzga a Israel, al que gobierna a Israel. Que
no es el Eterno, es el mensajero del Eterno que tiene la autoridad de representarle, de gobernar. El Eterno le presta su anillo y él con su anillo tiene el mando, el poder de juzgar, de gobernar en representación del Creador. Y cuando el verso está diciendo que extendió su mano sobre los príncipes, sobre estos hombres notables de los hijos de Israel, significa que no les hizo ningún daño a ellos, a pesar de que vieron al mensajero del Eterno, no les hizo nada a estos hombres notables de los hijos de Israel, los cuales vieron al mensajero y comieron y bebieron. Ahora ahora debemos esperar que Moshe descienda entonces nuevamente con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de los hijos de Israel. Y esto lo vemos en el capítulo 24, en el verso 3 al 8, que es con lo que debemos continuar. No podemos continuar con los versos del 12 al 18, porque eso estaba relatando, nosotros ya lo vimos, relata la primera vez que Moshe sube al monte Sinaí para hablar con el Eterno, para recibir las instrucciones del Creador durante 40 días y 40 noches, cuando sube por primera vez con Yehoshua, con Josué, a la cima del monte. Entonces, continuamos, capítulo 24, verso 3. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas los mishpatim, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. La palabra leyes que aparece ahí en su verso es la palabra mishpatim. La palabra mishpatim, mishpat. Recordemos que es mishpat cuando está en singular, cuando es una ley, pero si es un conjunto, más de dos, estamos hablando de plural, entonces le agregamos la terminación im, quedaría mishpatim, y significa plural, varias. Entonces, en su Biblia, ustedes si quiere le ponen en hebreo mishpatim, o le pone la correcta traducción, que sería juicios o decretos o sentencias. Esa es la traducción en español. Veredicto, sentencia, juicios. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa veredicto, sentencia o juicio? Es decir, cómo debería actuar el juez o la persona frente a diferentes situaciones, sabiendo aplicar los juicios, estos mandamientos que el Eterno le estaba dando. Y recordemos que esto fue dado en Éxodo 20, fueron dados los mandamientos, y ahí cada mandamiento tiene una sentencia, tiene un juicio, tiene un veredicto. Y también recordemos que se le dijeron en Éxodo 21:1 que ahí estos son las leyes, o decía estos son los mishpatim que el Eterno ordenó a Moshe. Eso está desde el capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 23, verso 19. Y además de todas las otras leyes, otras instrucciones, las otras palabras que el Eterno le dio a Moshe, que se hiciesen, que se pusieren por obra, que se practicaran. Y el pueblo, como un solo hombre, dijo: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. El pueblo se compromete como nosotros debemos comprometerlo, pero debemos hacerlo no como lo hizo Israel, que después vamos a ver más adelante cómo fue dejando estas leyes y se fue asimilando a las costumbres de los pueblos vecinos, no expulsando a estos pueblos que cometían idolatría, asesinatos, infanticidios y comer sangre, todas esas cosas que se saben pero no se pueden comentar. ¿Qué dijo el pueblo? Vayam, Kol, Aam, Kol, Ejad, Bayonru, Kol, Ashe,
Kol ha-devarim asher diver el Eterno naase. Entonces, ¿qué tenemos? Ya llevamos 3 veces que el pueblo, como un solo hombre, como una unidad, que es como el Eterno quiere que nosotros seamos, una sola unidad, como Él con su Hijo son una unidad, son uno. ¿Por qué? Porque caminan bajo la misma senda, los mismos mandamientos, los mismos decretos. Esa es una unidad. El Eterno es uno con su Hijo porque practican la luz, no una mezcla de mandamientos de hombres, celebrando fiestas paganas, Navidad, Semana Santa, y todo eso inventado por la Iglesia Católica, por el catolicismo, por Constantino, y las iglesias evangélicas que siguen la misma doctrina, solamente que no le rinden culto a una figura de hombre o de mujer. Entonces ya llevan 3 veces de que dicen que como una unidad obedecerán la palabra del Eterno. Una es en Éxodo 19:8, en Éxodo 35:29 y en Éxodo 24:3, o sea, en este verso. Y nosotros, tal cual el pueblo está diciendo, también nosotros tenemos que actuar con el corazón, que se comprometa con el Eterno, como Él manda, para escoger la vida y para que seamos bendecidos. Bendición no son cosas materiales, eso tenemos que sacarlo de nuestra cabeza. No existe esto de la prosperidad. Bendición es estar bien con tu cuerpo, con tu familia, con los tuyos, que no te falte pan, que no te falte un techo, que no te falte abrigo. Eso es ser bendecido por el Eterno. Y no hacer lo que cada uno de nosotros bien le parezca, siguiendo un pastor, un sacerdote, a Constantino, a un concilio. No, lo que el Eterno diga debemos hacer. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia, el libro de Josué, Yehoshua, libro de Josué, capítulo 1, versos del 6 al 9. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Hasta ahí leen las iglesias protestantes esos versos. Esa es su frase preferida, su dicho de cada mañana: esfuérzate y sé valiente. Pero se olvidan de leer lo que está aquí mismo en el verso. Leen el verso hasta la mitad, pero nosotros debemos entender todo el verso. ¿A qué se está refiriendo con esto? Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá, a toda la instrucción que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está el verso como debe ser leído. Esfuérzate y sé valiente en poner por obra los mandamientos, las instrucciones, los juicios, los decretos del Eterno, para que vayas siendo un juez, un iniciado, ya no solamente un iniciado, avances en tu carrera, en tu pasar en esta tierra y alcanzar un cuerpo fuerte en tu fe, en tu fidelidad al Eterno. Verso 4. Y Moshe escribió todas las palabras del Eterno, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Moshe escribió entonces, vemos que aquí dice que escribió todas las palabras del Eterno. Escribió Shemot, escribió el libro de Éxodo y toda la entrega de la Torá. Todo lo que hemos visto desde Éxodo 20, desde Éxodo 1, cuando está hablando, llegan al monte Sinaí, todas las instrucciones desde el 20 hasta el 35, que es cuando les da las órdenes de las ofrendas. Hasta ahí está hablando todo esto que escribió. Todas estas palabras, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado, toda la entrega de la Torá. Y dice el verso que escribió
todas las palabras. ¿No? Entonces no quedó nada de algo que no haya sido escrito. Con eso, ¿qué vemos? Que no hay algo como una ley oral, porque dice que Moshe escribió todo. La ley oral, la Torah Shevi'al-Peh, que hemos visto que es las tradiciones, las costumbres que utilizan los rabinos, ya todo el judaísmo ortodoxo. Lo que Yeshua contradecía, porque cuando estaba Yeshua caminando aquí en la tierra, ¿qué hacía? Él contradecía las tradiciones, las costumbres, los mandamientos de hombres que habían añadido a la Torá del Eterno. ¿Cómo? Quebrantaba el Shabbat haciendo lodo para sanar al ciego. También cuando sana al paralítico le dice que cargue su camilla, porque ahí no podían cargar nada, porque era Shabbat. Pero eso no lo dice la Torá. No dice tú no cargarás nada en el Shabbat, no harás lodo en el Shabbat. No lo dice, no lo expresa. Entonces, por eso los líderes religiosos buscaron matar, se confabularon, buscaron testigos falsos para cortarle la vida al Mesías. Y edificó entonces Moshe un altar y levantó 12 columnas al pie del monte, según las 12 tribus de Israel, según los 12 hijos del patriarca de Israel. Verso 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Eterno. Moshe edifica el altar, le manda a unos jóvenes a ofrecer ofrendas quemadas y sacrificios de ofrendas de shalom, de paz, de reconciliación, de restauración, de gracia, de agradecimiento al Eterno. Verso 6, y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Vemos que recolecta la sangre en tazones. ¿Para qué? ¿Para qué se va a utilizar esta sangre? Para firmar el pacto, y la otra la salpicó en el altar. Vemos que hay sangre, o sea, hay un sacrificio, hay una víctima que va a ser sacrificada, porque vemos un altar, vemos una víctima y vemos sangre. Entonces vemos este altar que pide sangre para mantener la esperanza de la salvación. Verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Cuarta vez que están diciendo que oirán y obedecerán. ¿Qué dice? Que tomó el rollo, o sea, el capítulo 20, que están los 10 mandamientos en adelante, y lo leyó delante de los oídos del pueblo. ¿Y el pueblo qué dijo? Haremos y obedeceremos. También puede decir haremos y escucharemos. Primero vemos que dice haremos, cumpliendo incondicionalmente todos los mandamientos que en definitiva constituyen el sustento, la constitución del pueblo de Israel. Y escucharemos que está diciendo que, captando el sentido más profundo que da vida a tales mandamientos. Nosotros debemos cumplir entonces todas las palabras que nuestros padres, nuestros antepasados prometieron al pie del monte Sinaí. Haremos y obedeceremos. Eso es lo que nosotros también debemos hacer. Verso 8. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Eterno
ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La palabra pacto es la palabra brit, la palabra H 1285 en el sentido de cortante, como cortar. ¿Por qué? Porque hay una víctima. Antiguamente los pactos se celebraban con una víctima. ¿Por qué? Porque la persona que transgrediera ese pacto debería pasarle lo que le pasó a esa víctima, que es quitar la luz de sus ojos, ¿ya? Entonces, esa era la sentencia para quien cometiera infracción del pacto. Con esta sangre, el Eterno dice que está haciendo una alianza con el pueblo de Israel de acuerdo a todas estas palabras, a todos estos mandamientos que Moshe leyó. Esta entonces es la sangre del pacto. El Creador aquí sella un pacto con Israel. ¿Quién es un mediador de este pacto? Moshe. Y toma una víctima que no es este mediador. Y con la sangre rocía el escrito, el altar y el pueblo. Esto es súper importante que se entienda. Este es el pacto antiguo que era con sacrificio de animales. Entonces, acá hay una víctima y hay un mediador que es Moisés, pero este mediador no es la víctima del pacto, ¿ya? Tenemos que tenga eso en su mente, que este mediador no es la víctima del pacto, nos está proporcionando la sangre para la realización de este pacto con la que se rocía el escrito, el altar y al pueblo. Como cuando fuimos rociados con la sangre del Mesías, la víctima del pacto renovado. Quiero que vayamos al libro de Hebreos 12:24, libro de Hebreos, capítulo 12, verso 24. Esto tiene que quedar sumamente comprendido porque esto es importantísimo que se entienda. Si usted quiere entender el nuevo pacto, esto es lo que tiene que saber. A Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recordemos que habla mejor que la de Abel porque Abel era un justo y más bien Yeshua va a ser justo, que es luz, que vino de la luz, que camina en luz, que obedece los mandamientos del Eterno. Entonces, dice el verso, como cuando fuimos rociados con la sangre del Mesías, la víctima del pacto renovado. ¿Por qué? Porque el pacto renovado hubo una víctima, pero esta víctima fue el mediador del pacto, no como cuando fue con Moshe. Moshe era el mediador, pero hubo otra víctima. Ahora es el mediador, es la víctima de este pacto renovado que nos salpica con su sangre para entrar en pacto con el Eterno. Esta víctima nos da las vestiduras blancas, puras, nos salpica con su sangre. El altar, el pacto, son las mismas leyes. Tenemos las ropas, las vestiduras blancas que tenemos que mantenerlas blancas, puras, limpias. ¿Cómo? Obedeciendo estas leyes, estos mandamientos del Eterno. O si no, pisoteamos esta víctima que es el Cordero del Eterno, este Cordero perfecto que vino a entregar su vida por nosotros. ¿Ya? Esta es la diferencia entre el pacto antiguo. Había una víctima, no fue el mediador, pero el pacto renovado es el mediador y es la víctima del nuevo pacto que dio su sangre. Yeshua es el mediador y la víctima. Pero nosotros, si leemos la Escritura, en ningún momento aparece que hemos sido rociados con la sangre del Mashiach. Obviamente, la expresión que tomó el escritor de Hebreos, que se dice que es Shaul, la escribió, toma entonces el escritor de aquí, de este verso, asocia los versos
la representación que la manera de asociarlo Paulo, Shaul, lo que hizo es hermoso asociar esta víctima que está siendo la sangre rociada entre el pueblo, el pacto, el altar, y Yeshua, que es la víctima, el mediador que rocía sobre nosotros, sobre los creyentes que vamos a acercarnos a recibir estas vestiduras, a comprometernos, a mantenerlas limpias. Cuando el verso está diciendo porque rociar la sangre, cuando dice rociar la sangre, estamos obviamente dándonos cuenta que hubo una víctima en que alguien está haciendo un pacto o una alianza. Y aquí entonces, cuando vemos los problemas de las doctrinas católicas y del cristianismo, ya que dividen y crean una doctrina de un nuevo pacto sin ni siquiera entender el pacto antiguo y lo que vino a hacer Yeshua, a renovar su pacto. Entonces tenemos un problema. Están creando una nueva doctrina de un nuevo pacto, partiendo la Biblia en dos partes, llamando a una parte Antiguo Testamento, a la otra Nuevo Testamento, ponen una hoja blanca divisoria que dice Antiguo, que dice Nuevo Testamento, dividiendo algo que no tiene por qué ser dividido, porque no tiene que haber esa división. Un pacto antiguo renovó el pacto con el Cordero Perfecto, nos rocía con su sangre, continuamos obedeciendo los mandamientos y hasta que vienen todos estos teólogos griegos, romanos, en el siglo IV y V y plantean y empiezan a separarse de los mandamientos, de la fe de los apóstoles, creando nuevas doctrinas, el gnosticismo y se separan de los mandamientos del Creador, comienzan a crear la Semana Santa, poniendo otras fechas para que no se celebre las fiestas del Eterno en su tiempo, y empiezan a hacer una mezcolanza, empiezan a mezclar las doctrinas para que convertir esto en el catolicismo. Y crean entonces su cristianismo, su catolicismo sin conocer ni comprender el pacto de la sangre del Mesías, sin entender que cuando fuimos rociados con esa sangre obtenemos derechos y obligaciones que esto conlleva, y que el pacto renovado conlleva, e inventan una gracia o que estar bajo la ley. Se inventan estas cosas que son obra de Hasatán. Y dicen que, claro, que estamos, a las personas que obedecemos los mandamientos, que entramos en el pacto renovado, que nacemos de nuevo, que recibimos las vestiduras de salvación, dice que estamos bajo la ley, donde estamos obedeciendo esto, hablando de cosas que no saben, levantando herejías satánicas, y diciendo que están en tiempo de la gracia y que esas son cosas judías y toda esa bla 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 que el diablo sabe hacer porque tiene el don de la palabra, tiene esa capacidad de hablarte al oído y seducirte para sacarte de la luz, para sacarte de la senda, del camino que el Eterno quiere que sigas. Entonces, la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto renovado es la víctima. Ya en el pacto antiguo fue un animal que calma momentáneamente esta sed del altar por sangre, y el del nuevo pacto es la víctima, es el Cordero Perfecto que vino a rescatar a este Israel, a estos ministros de la luz, al cetro del Eterno con el cual va a gobernar después en el reino de la luz. Este Cordero nos da entonces la posibilidad de volver a obedecer los mandamientos, la palabra del Eterno, y nos entrega sus vestiduras blancas, puras y santas para cubrirnos, para cubrir nuestros pecados
y mantenerlas limpias hasta el fin de la prueba de la fidelidad para poder ver al Creador, porque sin santidad nadie verá al Creador. O sea, sin obedecer no van a poder ver al Creador, aunque le digan Señor, Señor, que no sé qué, que íbamos a la iglesia todos los días, que ayudábamos a los pobres, que hacíamos filantropía. Todas esas cosas no van a valer porque Yeshua le va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. No los conozco, ustedes que no obedecieron los mandamientos del Eterno, la palabra del Eterno, la voz del Eterno y lo que yo vine a reafirmar cuando anduve en la tierra. Esto entonces, ¿qué debemos? Esto se hace obedeciendo, entrando en el pacto, entrando a obedecer el nuevo nacimiento, obedeciendo los mandamientos y entendiendo ahora y que debemos caminar en santidad. Entremos entonces en una verdadera intimidad con el Creador, ya no por la sangre de animales, es decir, por el primer pacto, pero ahora con el mismo rollo y el pueblo de Israel, los que quieren vencer, los vencedores, los que obedecen, pero con la sangre del mediador de Yeshua, el Cordero Inmaculado del Eterno, su Hijo que vino de los lugares celestiales a rescatarnos. Y ahora el Cordero de Pesaj, ese Cordero que nosotros estuvimos celebrando Pesaj el domingo pasado, entonces comenzamos el día lunes la festividad de los panes sin levadura, la vamos a concluir mañana, tenemos un Shabbatón, que es, además de hoy, que es día de reposo, terminamos ahora al atardecer el día de reposo, el día de Shabbat, al atardecer de hoy, y comenzamos el séptimo día de los panes sin levadura, donde comemos solamente matzot, porque en plural es matzot, eso es pan sin levadura. Y tenemos otro día de reposo. Entonces estamos celebrando las festividades del Eterno, obedeciendo sus mandamientos. Y ese Cordero de Pesaj que celebró Israel, recordemos que Israel sale de Egipto, el Eterno le pide que sacrifique un cordero y que con su sangre marque los postes de la puerta y el dintel. ¿Para qué? Para que el Eterno los protegiera y pudieran salir de la tierra de Egipto. Entonces, ese cordero que fue un animal allá en la tierra de Egipto, ahora es el cordero perfecto para nosotros cuando nosotros celebramos Pesaj, cuya sangre debemos poner entonces en los postes, en los dinteles de nuestro corazón para que no caiga el juicio sobre nosotros, hombres pecadores. Nos limpiamos, nos lavamos, nacemos de nuevo, tenemos las vestiduras de este cordero, pintamos nuestro corazón con la sangre de este cordero. ¿Y para qué? Para que obtengamos la verdadera libertad del príncipe de este mundo, del príncipe de las tinieblas y de esta noche, de este siglo de oscuridad, donde se está mezclando la luz con las tinieblas, donde los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas tienen una constante lucha. Y que está lleno de tinieblas, va cada vez a peor, esto no va para mejor, nosotros tenemos que tener la confianza que estamos bajo el gobierno del Eterno, si obedecemos los mandamientos, Él nos va a proteger, como protegió a Lot, envió sus ángeles, y tenemos que tener nuestra confianza en Él. Espero que se haya comprendido todo el pacto renovado, que lo ponga en su corazón y que entienda que el pacto renovado es volver a los mandamientos del Eterno, hacer techubá, tomar esas vestiduras que nos ofrece Yeshua, el Cordero Perfecto, y que tenemos que mantenerlas limpias hasta el fin de nuestros días, hasta que el Eterno nos quite nuestro aliento, nuestro ruach, hasta que nuestro día de prueba llegue a su fin y el Eterno nos dé nuestra corona por ser vencedores. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia,
que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que nuestro Adón Yeshua les bendiga, una buena semana y nos escuchamos el próximo Shabbat. Gracias por ver los videos.